En este vídeo vamos a hablar sobre las aplicaciones de la derivada para calcular el crecimiento y decrecimiento de funciones y determinar posibles máximos y mínimos de las mismas. Vamos a empezar dando una proposición que es la siguiente. Sea f de AB en R una función continua en el intervalo AB y derivable dentro del intervalo AB. Sea C perteneciente al intervalo AB un máximo o un mínimo relativo de la función f. Entonces f' de C es igual a 0. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que los máximos y mínimos que se encuentren en el interior de un intervalo van a verificar que la derivada es 0. Esto nos va a dar un criterio para encontrarlos. ¿Cuál va a ser ese criterio? Pues igualar la derivada a 0 y resolver la ecuación que nos salga. Otra proposición. Sea f una función definida en un intervalo i incluido los números reales con valores en los números reales, continua en el intervalo i y derivable en el interior del intervalo i. Sea a un punto perteneciente a i. Entonces, si la derivada en el punto a es positiva, la función es creciente en el punto x igual a a. Si la derivada es negativa en el punto a, entonces f es decreciente en el punto a. Y si la derivada es 0, entonces x igual a es un candidato máximo mínimo relativo. Es decir, esta proposición me da un criterio para determinar si una función es creciente, decreciente en un punto, o bien si en ese punto tengo un posible máximo o mínimo. El hecho de que la derivada sea 0 no indica directamente que sea máximo o mínimo, indica que es un candidato, un posible máximo o mínimo, pero que habrá que determinar si eso es así o no. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para estudiar el crecimiento de una función? Pues vamos a hacer un procedimiento y después haremos un ejemplo. Para estudiar el crecimiento de la función vamos a seguir estos pasos, que son: en primer lugar, calculamos la derivada de la función f de x, calculamos su función derivada f' de x. Resolvemos la ecuación que resulta de igualar esa derivada a 0 y obtenemos los posibles candidatos a extremos absolutos o relativos, máximos o mínimos. Determinamos el signo de la derivada en los intervalos que podemos formar con los extremos. ¿Qué quiere decir esto? Con los puntos que yo encuentre de aquí, puedo particionar la recta real, empezando desde menos infinito y parando en cada uno de los puntos. Determinaré intervalos. En esos intervalos, la derivada va a tener un signo positivo o negativo. Entonces, en el intervalo que la derivada sea positiva, pues aplicando la proposición para el crecimiento y decrecimiento de los extremos, pues veremos que si la derivada es positiva, la función es creciente en ese intervalo. Si la derivada es negativa, la función es decreciente en ese intervalo. Y podemos determinar si una función crece y después decrece, que tengo un máximo, y si primero decrece y luego crece, tengo un mínimo. Para ayudarnos, toda esta información la vamos a recopilar en un cuadro que nos va a simplificar la resolución. Ese cuadro lo vamos a ver ahora en el ejemplo. Ejemplo, estudia el crecimiento de la función f de x, x al cubo menos 3x. Lo primero que tenemos que hacer, como ya sabemos, es calcular la derivada. f' de x, 3x cuadrado menos 3. La igualamos a 0, f' de x igual a 0, y lo que obtenemos es que 3x cuadrado menos 3 es igual a 0. Esta ecuación resuelta da por soluciones x igual más o menos 1. Ahora hacemos un cuadro que va a ser el siguiente. ¿Por qué aparecen 4 columnas? Por lo siguiente. En esta columna vamos a poner el intervalo que empieza desde menos infinito hasta el primero de los valores. El primero de los valores es menos 1. A continuación, desde menos 1 hasta 1, hasta el siguiente valor. Y finalmente, pues será desde 1 más infinito. Es decir, he particionado la recta real en 3 subintervalos. El que va desde menos infinito hasta el primero de los puntos, el que se forma entre los dos puntos y desde el segundo punto hasta más infinito. Ahí ponemos f' y ahí ponemos f. Y aquí lo que tenemos que hacer ahora es lo siguiente. Cogemos un punto entre menos infinito y menos 1, por ejemplo el menos 2, y me vengo a la derivada. Menos 2 al cuadrado son 4. 4 por 3, 12, menos 3, 9, positivo. Pues aquí pongo un signo más. Si el signo es más, eso significa que la función es creciente. Según la proposición, si la derivada es positiva, la función es creciente. Cogemos un punto en el intervalo entre menos 1 y 1. El más cómodo es el 0. 3 por 0 al cuadrado, 0, menos 3, signo negativo.
Esto quiere decir, según la proposición, que la función es decreciente. Finalmente, cogiendo un punto entre 1 y más infinito, por ejemplo el 2, 4 por 3, 12, menos 3, 9, vuelve a ser positivo y la función vuelve a ser creciente. A la vista de este cuadro podemos determinar lo siguiente. Bueno, pues esto es lo que decimos. Para calcular los signos de f', tomamos un punto en cada intervalo y sustituimos la derivada, que es lo que hemos hecho. Y como resumen, pues en x igual a menos 1 tengo un máximo relativo, porque si os dais cuenta, primero la función crece y luego la función decrece, por tanto en este punto tengo un máximo relativo. ¿Por qué relativo? Porque no va a ser el más grande de todos, eso ya lo sabemos de otro vídeo. En x igual a 1 tenemos un mínimo relativo porque decrece y luego crece la función. Y finalmente, pues la función va a crecer entre menos infinito y 1, unión con 1 más infinito, es decir, las zonas donde la flecha va hacia arriba, y va a decrecer en menos 1, 1, es decir, la única zona en este caso que va hacia abajo. Existe otro procedimiento para determinar si un punto que anula la primera derivada es un máximo, un mínimo o no es nada. La proposición es la siguiente. Si tengo una función f definida en un intervalo a b en r continua y derivable dentro del intervalo a b y x sub 0 un punto dentro del intervalo a b, de tal forma que la derivada se hace 0 en ese punto, entonces si la segunda derivada, es positiva en ese punto, x sub 0 es un mínimo relativo. Si la segunda derivada en ese punto es menor que 0, entonces x sub 0 es un máximo relativo. Y si se produce que las derivadas van siendo a 0 en el punto, es decir, f segunda de x sub 0 es igual a 0, f tercera también, f n menos 1, etcétera, son todas 0, y hay una que no es 0, digamos la enésima, es distinta de 0, pues va a ocurrir lo siguiente. Si n es par, o sea, si la derivada es par y el valor es positivo, tengo un mínimo relativo. Si n es par y la derivada es negativa en ese punto, tengo un máximo relativo. Y si la derivada es de orden impar, pues no hay ni máximo ni mínimo relativo en el punto. ¿De acuerdo? Será un punto en el que se anula la derivada, pero no hay un máximo ni un mínimo. Esta proposición está muy bien para no tener que hacer el cuadro si no lo requerimos. Es decir, si solo tenemos que verificar si el punto es un máximo o el punto es un mínimo, pues lo que hacemos es calcular la segunda derivada, sustituir, y si nos da positivo será un mínimo, y si nos da negativo será un máximo.